Arte gótico. Se considera arte gótico a un movimiento artístico que se desarrolló y surgió en Europa Occidental a finales de los siglos que comprende la Edad Media, es decir, duró en gran parte de Europa desde la mitad del siglo VII hasta que surge el Renacimiento en el siglo XV. La denominación resultó de la invención del artista e historiador italiano del Renacimiento, Giorgio Vasari, quien decidió adjuntarle este nombre que lo popularizaría como consecuencia de su origen y creadores. Los artistas godos, tal como se llamó al pueblo medieval y bárbaro que supo ocupar la ex Galia, actual Francia, comenzó en Francia y luego se expandió a Inglaterra y España. Bastante tiempo después llegaría a Alemania y más tarde aún a Italia. La escultura surgió del presente románico, como una amplia difusión de imágenes, cuyo fin fue adoctrinar los fieles dogmas de fe religiosa y decorar las fachadas de las catedrales. La escultura de los siglos II y principios del siglo XIII tuvo un carácter predominantemente arquitectónico. Las figuras estuvieron dotadas de mayor expresividad, hubo humanización de los personajes que se comunicaron dando diversos sentimientos. Como mayores representantes en la escultura tenemos a la familia Pisano. Nicolás Pisano nació en 1215 y murió en 1220, y Giovanni Pisano, que nació en 1278 y murió en 1284. Eran padre e hijo, fueron dos arquitectos y escultores italianos considerados como los más importantes del gótico. En la pintura se narraban escenas de la Biblia, ocupaban los colores rojo, azul, amarillo como predominante. Se ocupó en la vidriería y aparecen escenas de batalla entre otras personas y seres míticos. Dentro de la evolución pictórica del siglo XV se distinguen dos estilos, el gótico internacional y el gótico flamenco. Los pintores más importantes son la pintura de Zimbabue de 1240 a 1302. Giotto fue el más importante de todos los pintores italianos de la primera mitad del siglo XIV. Estudió la naturaleza, nos dejó de legado su obra La expresión exaltada a la unidad de su época, y sus mejores obras fueron el retrato de Dante y se encuentra en el Museo Nacional de Florencia. También Giotto fue el primer gran artista del protorrenacimiento. Arquitectura. Las ciudades se encontraban rodeadas de murallas para defenderse de las agresiones exteriores y proteger su espacio económico. De todos estos edificios, el más representativo es la catedral, como lo fue el monasterio. Se identifican tres etapas o periodos. Gótico temprano. La bóveda de crucería aparece en algunas iglesias. Ejemplo, Catedral de Notre Dame. Gótico clásico. Las catedrales ganan aún más altura. Ejemplo, Catedral de Chartres. Gótico radiante o rayonnant. Aparecen como dominantes los elementos radiales, surgen los grandes rosetones, ejemplo, reconstrucción de la abadía de Saint-Denis. Literatura. De esta podemos destacar los siguientes autores. Dante Alighieri. Sus obras más destacadas son La vida nueva y la Divina Comedia, siendo esta la más destacada, la cual contiene una visión teológica de la condición humana. Francisco Petrarca. Su obra más destacable es El Cancionero. Dio origen a una corriente literaria que inspiró a autores como Shakespeare y Garcilaso de la Vega. Giovanni Boccaccio es, junto a Dante y Petrarca, uno de los padres de la literatura italiana. Es recordado como el autor de Decameron. Música, polifonía. Se define como el conjunto de sonidos simultáneos en el que cada uno expresa su idea musical. Comienza a tener importancia en el siglo IX, aunque probablemente existiera desde antes.
No es una música lineal monódica. Se desarrolla entre los siglos XI y XIV, lo que actualmente se conoce como Antigua. Su nacimiento se produjo de manera gradual, de lo simple a lo complejo. Sus pasos principales fueron tres grandes periodos. El nacimiento de la polifonía, el Ars Nova, se dan los primeros inventos polifónicos. Organum, del siglo IX al X, consistía en añadir a una melodía gregoriana una segunda voz de cuarta o quinta llamada voz organalis. Se le ponía por debajo totalmente paralela. Discantus, del siglo XI, es una polifonía o dos voces que se mueven en sentido contrario.